Domènech, que es conocido absolutamente por todos, pero bueno, daré unos pequeños datos de presentación para el que no lo sepa. El querido hermano Josep Lluís es grado 32, es maestro masón en la respetable logia Ciencia y Libertad al oriente de Barcelona. Es actualmente también presidente del capítulo Rosacruz, Salud, Fuerza y Unión del Supremo Consejo Masónico de España y es miembro también de nuestra respetable logia de estudios Heredom. También es, bueno, prolífico autor de temática masónica con un montón de libros publicados en masónica.es, entre ellos pues El Venerable Maestro, El Silencio Masónico y especialmente una trilogía de libros muy prácticos que es Los Oficios de la Logia, Manual de Procedimientos Operativos de Logia y Las Planchas Masónicas, que francamente yo creo que son unos libros imprescindibles en toda biblioteca porque son muy prácticos y ayudan mucho al día a día de la labor de las logias. Y el tema que nos trae hoy nuestro querido hermano es la docencia en el REA, que también es un elemento fundamental y al que nosotros también hemos querido participar de esa idea con este ciclo de formación. En la jornada de hoy, pues específicamente hablando de la docencia, de cómo se estructura. Merece la pena que nos paremos un momento a reflexionar cómo se organiza y cómo está incardinado dentro del rito en todos los grados. De ello nos hablará nuestro querido hermano. Y cuando termine su exposición, pues abriremos un breve turno de preguntas o debate en relación a lo que haya enriquecer las ideas que nos haya aportado. Así que sin más, queridos hermanos, cedemos la palabra al querido hermano Josep Lluís. Adelante para dar comienzo con su charla, hermano. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y como decía antes, en una tarde de domingo en que en estas horas quizá lo más ocurrente podía ser ver una película. Bueno, pues después de las dos conferencias anteriores quisiera hablaros de la formación masónica en el rito escocés antiguo y aceptado. En realidad, también viene a cuento de que en el último número de Cultura Masónica hizo un monográfico sobre la formación. Y se hablaba de la formación masónica, de la docencia, digamos, en un buen abanico de ritos. Y el que correspondía al rito escocés antiguo y aceptado, me dio la oportunidad de poder colaborar. El título que empecé fue El áurea de la transmisión masónica en el rito escocés antiguo y aceptado. Permitidme que haga rápidamente una introducción, una especie de introito, y en cuanto a la tradición educadora en la francmasonería. Así pues, cuando enfocamos el tema de la docencia, en masonería debemos tener en cuenta este aspecto, es decir, tradición formativa, docencio, con el posterior desarrollo didáctico pasando por el bardo y el pulimento que le dieron a la Ilustración y la época de las luces. Después ya pasamos a la masonería especulativa y quizás habría que dar una generosa mirada y agradecida al mismo tiempo a la Royal Society con todas sus aportaciones a la masonería especulativa. Quírase o no, disponemos de unas muestras evidentes de la que estos usos y prácticas, desde los primeros tiempos de la masonería operativa, puedan pasar un poco desapercibidos, y esto no lo tendríamos que tener en cuenta. Los old yards o los antiguos deberes, o como mi amigo y editor Ignacio Méndez Treyes los denomina, las antiguas responsabilidades, son unos documentos clave y fundamentales no solo para lo que conforma el tramado o historia de la francmasonería, sino también en los eslabones elementales, en los cimientos de la docencia masónica global, aún sin ceñirnos en ningún rito especial en particular.
porque estos documentos recogen una serie de normas que regulaban el exclusivo arte de la construcción en unos tiempos en que la transmisión de los conocimientos no era fácil. De hecho, muchos de ellos no se escribieron en el momento de su concepción, sino que incluso siglos después, primeramente orado de logia en logia. Cabe dejar desde buen principio bien presente que la custodia del saber estuvo durante muchos siglos en manos de la Iglesia, que era poco favorable siempre a la tenencia misma de la sabiduría en algunos aspectos y muchísimo menos a su libre circulación entre los hombres. Los textos que disponemos vienen a ser redactados de traducciones del inglés más o menos arcaico de la época al inglés actual y después a las correspondientes traducciones a quien no lea el buen lenguaje de Shakespeare. En realidad, la masonería operativa, pionera de aquellas construcciones, construía un material físico y al mismo tiempo un material psíquico en las edificaciones nobles, ya que su concepción y explicaciones y al mismo tiempo incluso su trabajo estaba impregnado siempre de prudencia y también de costumbre, aunque si me apuran, al miedo de que no fueran admitidos sus trabajos, porque evidentemente las cosas siempre dependían del patrón, y el patrón eran los nobles y el clero. Entonces, estos textos siempre estaban impregnados y redactados con una marcada clave de religiosidad cristiana, con unas características claramente medievales que eran el reflejo de la época que les dio razón de ser. O sea que tienen que ser siempre contextualizados. En realidad, cada documento, los documentos, la globalidad de los documentos en sí, se componen de una primera parte que se forma en una invocación religiosa cristiana o incluso de una pequeña plegaria. Después, un cuerpo central de carácter histórico en el que en mayor o menor medida se aportaba un relato sobre la historia del propio oficio de la construcción y finalmente había una relación con los deberes y obligaciones que los masones operativos contraían con su logia en el momento de su ingreso. Así, si por ejemplo cogemos un texto, el texto del manuscrito Regius, pues aconseja a los que enseñan, dice, para los que enseñaran buenos oficios y no le rogamos por el amor de nuestro Señor y para que nuestros hijos encontraran trabajo y pudieran así ganarse la vida. En otro texto, pues ahora mis queridos hijos, tened buen espíritu, apartad el orgullo y la codicia y así sucesivamente. Es decir, para terminar siempre con invocaciones, digámoslo así, concernientes a una invocación religiosa que os he hablado. Ahora hablando ya, antes de dejar el tema, yo quisiera dejar una idea, que es una idea mía y que verdaderamente tiene el valor que se le quiera dar sencillamente como hermano, es que a veces he notado que en las logias, tanto el primer como el segundo vigilante, cuando repasamos lo que en realidad se llama catecismo de grado, algunos tienen un poco de reticencia al hablar de catecismo. Ya sale el memento, ya salen las preguntas y respuestas, y en realidad si miramos al diccionario, pues sí, evidentemente la primera acepción habla de un libro de instrucción elemental que contiene la doctrina cristiana, escrito con frecuencia en forma de preguntas y respuestas. Pero en la segunda acepción, y es a la que voy yo,
Dice, obra que, redactada frecuentemente en preguntas y respuestas, contiene la exposición sucinta de alguna ciencia o arte. Ya estamos, ya lo tenemos. Por lo tanto, a veces, pues, en fin, sin ser unos comecuras ni nada por el estilo, pues podemos hablar de la palabra catecismo. Y el que no quiera, pues evidentemente también está en su derecho, cómo no. Era simplemente un inciso. Así pues, llegados a día de hoy, en el enorme arco documental que conforman estos manuscritos, después de su valor cronístico, un poco a modo también nos sirve de jurisprudencia masónica y de cimiento estructural de la formación, docencia y educación del masón del siglo XXI, que es lo que pretendemos. Y si se me permite la licencia, aquellos documentos eran como unos certificados actuales de calidad que cualquier empresa que quiera estar a la paz detenta. Por lo tanto, su sola posesión creaba un halo de autenticidad a los ojos de los contratantes, es decir, repito, nobles y miembros de la Iglesia, y les daba como una garantía en la que confiar un sello de calidad. Porque, claro, la palabra francmasón, recordemos que no viene porque sean los masones de Francia, sino que era de Franco, de paso Franco. Y entonces podían denominarse estos documentos y una serie de elementos, digámoslo así, guturales y al mismo tiempo de gestos que aún muchos conservamos, pues podían, en aquellos tiempos que no eran los de ahora, de los viajes de fin de semana rápidos y demás, sino que eran viajes que poca gente lo hacía. Eran salvoconductos de aquella época. Vayamos ya ciñéndonos un poco más en el rito escocés antiguo y aceptado. Peculiaridades. En realidad, el REA, el rito escocés, ¿quién le diría que desde aquel lejano 31 de mayo de 1801, en que se fundó en Charleston, en Estados Unidos, el primer Supremo Consejo Masónico, se encontraría hoy en día, digámoslo así, custodiando un rito que quizás sea uno de los más practicados o quizá el más practicado en el mundo? ¿Por qué esto? Porque podríamos hablar, quizá podríamos incluso escribir o redactar no solamente un informe, sino varios libros, ¿no? Pero así, resumiéndolo, podríamos decir que ha sabido agudamente amoldarse a los cambios de la sociedad que ha ido experimentando en sí, que ha sabido mutar armoniosamente con más amplias concepciones de renovación que otros ritos, dentro de los estrictos e inamovibles conceptos de la masonería. Y llegar oportunamente a aunar y a hermanar un etéreo pero sólido ayornamiento y conjunción con el momento histórico. Basándonos en la lucha intelectual del ser humano que ha tenido, y librando a lo largo de miles de años digámoslo así, este tira y afloja entre el existencialismo racionalista y la espiritualidad. El método masónico empleado en este caso, ya llegaremos al de José Luis Cobos, ya llegaremos, y muy concretamente en el rito escocés, encuentra el punto de equilibrio entre estos dos conceptos. Y a través del uso de una racionalidad espiritualista, vaya palabrón, racionalidad espiritualista, podemos crear un marco conceptual donde ambos mundos pueden convivir en perfecta armonía. Pasemos ahora a la idea o concepción nuclear orgánica de la formación masónica. La formación masónica, en realidad, se trata de una doble premisa, es decir, momento y evento. Para poder sustanciar de alguna manera la docencia,
dentro de unos parámetros generales que no se ciñan tan solo a los aprendices y compañeros, sino que también nos englobe a todos, a los maestros de igual manera. Así pues, la docencia y la formación masónica concebida la podemos ver en 4 parámetros, es decir, para los venerables maestros, para que tengan la responsabilidad y sepan detectar la responsabilidad en el cargo, para los vigilantes que tienen 2 tareas, una la de la formación y la otra la de formarse y poder ayudar al venerable maestro en las tenidas. Después también para los oficiales de logia, que tienen que mantener su abolengo, por decir algo, en la logia, sabiendo representar bien su papel en las tenidas, y después ser también todos estos maestros que hemos estado hablando, un ejemplo para los aprendices y compañeros que evidentemente reciben la esperada progresión y la enseñanza, tanto iniciática como simbólica. En todos estos argumentos citados, me gustaría hablar de un concepto global que emplea Pedro Álvarez Lázaro en su libro, que creo que no debe faltar en ninguna biblioteca masónica, La masonería, escuela de formación y del ciudadano. Sabe emplear una especie de parágrafo de párrafo que creo que es sumamente interesante y que estaréis casi todos de acuerdo. Dice, designa dentro del concepto de la educación intramasónica al grado de aprendiz como el encuentro con uno mismo, al del compañero como la etapa ilustrada, el del maestro como un estadio teológico y a los altos grados como el de la formación del ciudadano. Entonces, la periódica y cíclica lectura de trabajos de hermanos maestros como José Luis Cobos, que lo tenemos en el libro, este sí que es importante, el método masónico, o con la obra de Javier Otaola, con aquellos libros de la metáfora masónica, el umbral de la logia, aprender a ser, entre otros, me alentaron a confeccionar no un método nuevo, sino una diferente y posterior contribución al objetivo masónico de la continuidad de la enseñanza iniciática de vida. La introducción metodológica se tiene que basar siempre de la enseñanza, yo creo, en tres verbos, ¿no? El buscar, saber y conocer. Es decir, buscar en el dominio del simbolismo, de la espiritualidad y de la trascendencia, pero de una manera total, sin límites, sin ideas preconcebidas, nada de manuales, en todas direcciones y con toda libertad, con la posibilidad de analizar y comprender, y para tener acceso a lo desconocido, profundizando en lo conocido y siempre para después poder transmitir a los demás los conocimientos adquiridos. Llegamos al verbo saber. Quizás sea recolectar y recoger información, identificar y establecer sus orígenes, acumular y memorizar debidamente los conocimientos adquiridos, saber discernir y razonar, practicar el arte de prestar atención y utilizar debidamente las herramientas y los conceptos recibidos. Y el último verbo, conocer, saber llegar más allá de la evidencia, transmutar lo material en espiritual, penetrar en lo inexpresable, compartir la espiritualidad, percibir lo no comunicado, desarrollar la intuición justa y necesaria, pasar de lo inmanente a lo trascendente, profundizar en la maduración de uno mismo, descubrir el mundo, las ideas y los hombres en lo que verdaderamente son y no en lo que parecen, y estar siempre, siempre, siempre cuestionando las cosas.
En estos últimos 7 años, como amablemente ha expuesto la presentadora, la hermana Pilar, he publicado 10 libros que fundamentalmente están escritos y elaborados no para ganar suculentos emolumentos como Dan Brown, por ejemplo, ni premios literarios, sino tan solo como ser la cadena de transmisión iniciática que continúe la labor de la docencia de la masonería que yo recibí. Quizás me di cuenta de que, bueno, que tenía un poco de gracia en esto, quizá clavando un clavo sea un desastre, pero ahí por lo menos escribir no es que se me dé muy bien, pero lo suficiente para que podáis prestarle un poco de atención, que yo os agradezco. El bien. Por otra parte, también tenemos a Descartes, el cual nos define al ser humano como una parte de la naturaleza. Nos dice que es un mecanismo que funciona de conformidad con las leyes naturales, obedeciendo leyes físicas precisas que también le imponen su estructura moral. Y cómo no, a Hegel, que distinguía entre la moral objetiva, que es la que nos impone normas, leyes y costumbres, hacia una moral totalmente contraria que se refería al cumplimiento del deber como un acto voluntario, es decir, un acto derivado del pensamiento. Por lo tanto, esto es la base, digamos, de este libro. En el segundo, ya intento darle una visión a los preparativos de la logia y el arraigo del templo dentro del iniciado, del recién iniciado. Ya que en el libro intento entroncar todos los elementos de un corpus textual en donde se detallan para su estudio las pautas necesarias de tipo iniciático y simbólico, pero que inciden directamente en la formación práctica a partir de una visión que intento que sea veloz y alícera, pero al mismo tiempo concisa, para abordar en todo su contenido la preparación y disposición y al mismo tiempo ornato la logia de primer grado. Y a partir de esa premisa, la comprensión gráfica de lo que representa el templo en que se realizan los trabajos masónicos y su geografía para el aprendiz masón. Una vez que la logia ha abierto sus labores, el taller masónico no tenemos que olvidar que se convierte en el templo de Salomón. Y ya no se está en un ámbito de una determinada hora del mundo profano, ni en alguna otra de sus ubicaciones terrenales. Recordemos más o menos el ritual. Estamos a mediodía y nos encontramos en Jerusalén. Para que se publicaran, con la posterior relación del papel, innumerables páginas inútiles, algunas útiles y unas cuantas esenciales. Estas últimas justifican todo para el conocimiento del saber humano. Esta apreciación no la saco o no la digo o no la escribo en el libro ni os la digo aquí como si fuera el mensaje de los verdes, ¿no? En la actualidad. No. De un partido de los verdes. No. Leopardi en 1827 en su Cibaldone ya nos decía que en defensa y del ahorro y del consumo de papel en los libros podemos decir que hay una nefasta costumbre en esta época en la que se imprime mucho y no se lee nada. O sea que las cosas ya estaban bastante concretadas en aquellos tiempos. Se deben aportar procesos simples y claros, precisos, que nos permitan aplicarse directamente y que esto sea en bien de las ideas. Y esto verdaderamente tiene que salir de uno mismo. Enseguida nos daremos cuenta, la mayoría de las veces, si alguien está leyendo una plancha que no es suya. Yo diría que en realidad, emulando la jerga de los amasadores, es necesario y oportuno que los instructores, con sus enseñanzas, emulen al panadero
que una vez molido el grano con la destreza de la acción pertinaz de la verdadera obra virtuosa, sea posible llegar a conseguir una excelsa masa que ascienda correctamente con la dosis oportuna de levadura, fruto de la labor íntima de la progresión para arribar a la consumación de una hogaza generosa y digna de una buena mesa que acompaña a un buen jantar. Entonces, a partir de aquí, hay que tener en claro que para la confección, como ayuda indispensable para hacer una plancha correctamente, tendremos que necesitar unas herramientas oportunas. Un buen diccionario o una enciclopedia de francmasonería y un excelente referencial exclusivo de libro de estilo, al menos en los primeros compases de la singladura iniciada, nos permitirán solventar las iniciales dudas, resolver conceptos aún oscuros y redactar con unos mínimos de solvencia masónicos que serán los garantes del trabajo pertinaz y de buena voluntad que en todo momento debe animar a quien se inicia en la redacción de las planchas. Así pues, en el espacio de los diccionarios o enciclopedias tenemos el básico, el diccionario ACAL de la francmasonería de Juan Carlos Daza, y si se quiere profundizar aún más, yo recomiendo un clásico de la lengua francesa, el Dictionnaire de la Francmaçonnerie de Daniel Ligou. Es muy interesante este diccionario y al mismo tiempo básico, clásico. Y por otra parte, en el ámbito enciclopédico disponemos de una obra referente, que es el diccionario enciclopédico de la masonería de Lorenzo Frau Abrines, que aunque pueda parecer que está ya un poco anticuado, si se le sabe hacer el ayornamiento, digamos, mental, es de mucha práctica. Y en cuanto al aspecto referencial del refuerzo y asistencia anecdótica de los futuros trabajos, está una obra que está publicada en Editorial Masónica de Mario López Rico, que se llama Efemérides Masónicas. Es una obra de consulta, de una forma única, ágil, directa, que nos pone al alcance de la mano y de manera ordenada, en forma de timeline, cualquier momento interesante e importante de la historia de la francmasonería. Y entonces, como ya os decía anteriormente, como colofón de estos elementos de trabajo, existe el libro de estilo masónico de Ignacio Méndez Trelles, que nos resuelve de manera didáctica y versátil, unificando las formas de una manera ágil y concisa, los pensamientos que queremos compartir en la logia y de la manera que lo tenemos que hacer, y a través de los entrecijos de una sintaxis determinada y una puntuación masónica apropiada. Con el tiempo, el masón pues irá añadiendo a su biblioteca textos, apuntes, planchas, manuales, libros diversificados en el simbolismo, la historia, los ensayos sociales, etc. Y hoy en día esto se puede aún completar con estos textos etéreos de las nuevas tecnologías, como los e-books o libros electrónicos. Todo ello le irá capacitando paulatinamente para poder redactar planchas cada vez más completas y de más contenido, al tiempo que progresa en su condición masónica. Hay que inculcar, y este es el intento mío siempre, es una manera que tengo, es una fijadez mental que tengo, el poder de la imaginación. Hay que estimular a los aprendices y compañeros del arte vital imaginativo, la imaginación, porque la imaginación juega un papel fundamental en la percepción que tenemos de la realidad y en el proceso de visión y perspectiva de los recuerdos, de los sueños y de los pensamientos. Gabriel García Márquez definió este concepto brillantemente con una frase muy corta, pero con mucho sentido. Nos dice: la vida no es lo que uno vivió,
es lo que vivió y cómo lo recuerda para contarlo. De esta manera, las cosas no fallan. En todo caso, tenemos que sin imaginación no tendríamos lenguaje. Y no debemos olvidar que aprendimos a leer gracias a la intelequia armoniosa y al suave espejismo que nos ayudó desde niños a convertir las marcas de tinta sobre un papel en evocación de cosas ausentes. Y tenemos que tener en cuenta que para poder escribir planchas y redactar escritos masónicos o de cualquier índole, pero especialmente ciñéndonos en masonería, el ritual es una ayuda impensable, es la cesta de las esencias. Porque la observación de las frases contenidas en cada ritual que se analice nos permite extractar la esencia de este. Y las expresiones o enunciados son partes exclusivas de antiguos textos masónicos debidamente encadenados que los conforman. No hay nada nuevo en el panorama. Todas las frases que se emplean y todos los argumentos que se expresan y que quedan simbolizados y expresados en el ritual provienen de aquellos antiguos textos de los old charts y demás. Por tanto, no hay nada que sea nuevo, sino que estos textos antiguos son la embajada del verbo simbólico que debe encuadrar la plancha masónica. Porque, según nos explica Javier Otaola, la masonería es imprescindible, y nos dice imprescindible establecerlo claramente, que no es una doctrina, es una sociabilidad, un método, un camino, en cuanto que a través del ritual se nos proponen interrogantes y pautas que nos incitan a buscar y nos ayudan a descubrir esa evidentemente cabe y se aconseja a la persona que lee este libro, que en realidad tiene que ser un aprendiz o un compañero, pero especialmente el aprendiz, que no solo contraste, sino que enriquezca sus conocimientos del templo de Jerusalén, con lo que el Antiguo Testamento nos dispone y nos ofrece. Es decir, el libro de las Crónicas y el de los Reyes, en el que, como sabéis, figura con detalle el relato de la construcción y descripción del templo. Es imprescindible, pues, que después de la visión simbólica del templo en las lecturas básicas, estos conocimientos se plasmen en la práctica con la orientación siempre oportuna y dedicada de los vigilantes. Es decir, si se sabe estar en el templo disponiendo adecuadamente las herramientas y viviendo este momento, aunque al principio se viva mejor, de alguna manera se entra mentalmente a una disposición interior de después conocer un poco más el ritual y al mismo tiempo el rito. Forma, proporciones, orientación geográfica de la logia irán tomando sitio y lugar en la mente de los recién llegados y al mismo tiempo de los que en un momento determinado les ayudan, como puedan ser los compañeros o quizá algún maestro que ya lleva muchos años. Hay que mirar de una manera imaginativa y positiva, y cuando se van disponiendo en él las herramientas adecuadas y su disposición, si se vive, se entra en lo que mentalmente nos ofrece si miramos al cielo, la bóveda celeste o el ajedrezado del suelo o las disposiciones de oriente, occidente, mediodía, el norte, septentrión, efectivamente, todo esto entra dentro de lo que es habitual y se impregna en un todo. Y por otra parte también en el libro se aborda un protocolo masónico de conocer
el desarrollo de aspecto de la recepción en el templo, el orden de entrada, de las grandes dignidades oficiales de la logia, visitas varias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también conviene en el mismo templo, aún sin estar los trabajos iniciados, que los vigilantes y al mismo tiempo también, por ejemplo, el experto, pueda ayudar a entender, a adoptar mejor lo que se hace en el transcurso de las tenidas y los porqués o las preguntas que puedan surgir a través de este ejercicio. Y, por ejemplo, después también, si hay la oportunidad de poderse hacer, aunque no proliferan, las tenidas en mesa. Ahora que ya se nos va la terrible ramera bíblica de las imposiciones a no estar juntos, a ver si podemos volver a las tenidas de mesa, que es un importante ejercicio de conocimiento del rito, como sabéis. Después, evidentemente, también se habla de la consagración de un templo, de una tenida fúnebre, de una adopción de lobetones y, en fin, un glosario masónico al uso, el código moral masónico y un ritual de grado, ¿no? En fin, tenemos la suerte, como buena obediencia, que es la Gran Logia Simbólica Española, de tener hermanos digámoslo así, que se han cuidado de hacer para cada grado una guía didáctica y estructurada para uso del recién llegado, que creo que evidentemente esto es muy importante. De esto lo tenemos y podemos estar bien orgullosos de ello. Y también yo incluyo en este libro una guía didáctica y estructurada para el uso del primer y segundo vigilante para las enseñanzas de grado. Ahora bien, simplemente una guía didáctica, sencillamente de exposición. Después cada maestrillo tiene su librillo. Aquí no se trata de interferir en nada, pero sí quizá una ordenada y metódica guía que quizá en un momento determinado nos puede ayudar. Y pasamos ya al tercer libro. El tercer libro es la redacción oratoria masónica y su importancia. Es decir, redacción oratoria. ¿Qué quiere decir eso? Primero la redacción de las planchas y después la oratoria, que son importantísimos. La plancha masónica es un antiguo medio de transmisión del pensamiento. Es como una especie de pseudoensayo personal que ha perdurado a lo largo del tiempo y que conforma la necesaria labor simbólica, iniciática y social de cada francmasón. El ejercicio de la redacción y contextura de estos escritos no está circunscrito a los aprendices y los compañeros. También me interesa ser no enseñanza, sino un punto de referencia para los maestros. En el entorno masónico iniciático de una tenida, todo gira y gravita alrededor de la oralidad que el rito forja desde buen principio. Pero antes de la oralidad tenemos que ir a la plancha. La plancha, repito, es un ejercicio inexcusable y trascendental en la labor masónica. No es un discurso, ni comprende una disertación, ni mucho menos una confesión. Sin embargo, se podría decir que es una amalgama y una combinación de todo ello a la vez. Así pues, es necesario y conveniente encarar y plantear cada trazado o plancha como un ejercicio de arquitectura, cimentando la misma con sumo cuidado y respeto, ya que estamos en un templo simbólico, no de tejas y ladrillos, sino de ideas y de palabras íntimamente ligadas a la personalidad de quien redacta el trabajo. Yo hace muchos años, cuando me inicié, lo hice en Perpiñán, en Francia, y después de iniciarme en los Ágapes, un maestro que ya está en el Oriente Eterno, me dijo, ahora tienes que hacer
tu primera plancha, que serán las impresiones de tu iniciación. Piensa siempre que la plancha se debe originar en el cerebro, en la mente, tiene que pasar por tu corazón y después confluir en tu mano que la redacta o en los dedos que teclean la computadora portátil o tableta que emplees. Es decir, las ideas claras y los argumentos bien subordinados por la fuerza de la lógica y el buen sentido conformarán y predispondrán la exposición con el resultado final de una posterior y enriquecedora sesión de diálogo y debate en logia. Será entonces cuando aparecerá el colofón o el broche que posteriormente conducirá a quien ha leído la plancha y a los que le han escuchado a terminar los trabajos masónicos y a abandonar la logia con la egrégora benefactora que todos buscamos al principio. Enseñar, es que en realidad hay que avisar, ¿no? Porque a veces se redacta muy mal o hay planchas que no nos damos cuenta y que a partir de la tercera hoja, del tercer folio, el auditorio puede perder el norte, y esto es cierto, ¿no? Siempre y cuando no se trate ya de ciertos niveles. Desde la antigüedad se han escrito innumerables montañas de hojas de papel, se han cercenado bosques enteros de las tierras del norte, se ha perdido millones y millones de hojas verdes que nos purificaban el aire y que nos proporcionan las cálidas sombras. La masonería es imprescindible, y nos dice, imprescindible establecerlo claramente, que no es una doctrina, es una sociabilidad, un método, un camino, en cuanto que a través del ritual se nos proponen interrogantes y pautas que nos incitan a buscar y nos ayudan a descubrir esa mejor versión de nosotros mismos que nos está esperando como una posibilidad entre otras. Por lo tanto, es esencial. Y ahora vayamos a la parte que también me interesa mucho destacar, la segunda parte del libro, es el aspecto de la oratoria. Hay que potenciar el ejercicio de la oratoria desde buen principio. Montaigne nos decía que la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. El arte de la dicción y el discreto pero necesario ejercicio de la retórica es muy importante. No todo el mundo está acostumbrado a hablar ante una audiencia, sea cual sea su número. Leer con las palabras adecuadas, verlas espaciar convenientemente, aplicando el noble arte de la elocuencia y de la oratoria, son sencillas dosis de argumentación que nos permiten la tarea primordial y a veces no fácil de ser escuchado, y de ser escuchado con deleite. Es preciso haber asimilado bien lo que se ha creado gracias a la recopilación correcta de información respecto a lo que se va a leer y saber dominar, si es preciso, al principio puede costar mucho, un posible nerviosismo. Hay que tener en cuenta, y esto nos tiene que ayudar a esmerarnos en este tema, que una plancha perfecta y bien estructurada y redactada puede perder todo su valor si no es bien declamada y expuesta en logia. Son números contados. En catalán decimos son favas contadas. El objetivo de hablar correctamente en público, insisto, se necesita decisión y confianza. Y a veces estas cualidades o condiciones pueden ser difíciles de asimilar. Lord Salisbury aconsejó a un posterior gran orador como fue Winston Churchill que venciera su inicial miedo a hablar en público con estas palabras. Fijaos bien, le dijo: cuando me levanto para hablar ante un auditorio, tengo por hábito pasar mi mirada por la concurrencia.
Y luego me digo a mí mismo, ¿qué grupo de personas más necesitadas de saber? Y luego siempre me siento mucho mejor y puedo hablar y leer como deseo. En realidad, aquí hay encerradas muchas cosas, pero digamos, sí creo que es muy interesante saber enseñar por parte de primeros y segundos vigilantes a los aprendices y compañeros el hablar en logia y solicitar también la palabra en logia, que esto también es importante. En cuanto a la formación de los altos grados, en realidad tenemos que decir que ya estamos en un nivel ya más progresivo del rito. Estamos en otro momento, en otro espacio, en otro lugar, y ya también se tienen unas dosis ya, digámoslo así, de cultura masónica y de savoir-faire, como dicen, que no sé, será más fácil. Y que quizás aquí se puede olvidar un poco aquel precepto que se recomienda a aprendices y compañeros, que en logias simbólicas no se pase de los 3 o 4 folios. Entonces esto es necesario. Aquí también yo tengo hechos, de momento 4 libros, porque me falta uno que también estoy redactando. El primero es sobre las logias de perfección, es decir, 4.14, el segundo de los capítulos del 15 al 18, y el tercero de los aerópagos, que es del 19 al 30, aunque tengo, digámoslo así, partidas. Hay otro, El príncipe del tabernáculo. En realidad estos 4 ensayos, lo que sí es interesante converger es de que intentan hacer un totum sobre la enseñanza o visión mía que tengo sobre la totalidad del rito escocés antiguo y aceptado. Y por otra parte, deciros de que ahora hay, digamos, en la idea, porque en el horno ya hay uno, que es el de la historia y el simbolismo, historia y simbolismo en el rito escocés, que saldrá a finales de marzo o a principios de abril. Después le vendrá la historia y al mismo tiempo simbolismo de segundo grado, y posteriormente llegará al que podremos denominar última formación de simbolismo para el maestro. Espero que el gran arquitecto del universo no se me lleve a otros lares, al Oriente Eterno, antes de terminarlos y dejarlos ahí. Montaigne en los ensayos nos habla y nos dice que dudar me gusta tanto como saber. Esto es lo que hay que inculcar siempre, siempre a los aprendices y compañeros, la lectura. Italo Calvino nos dice que leer es ir al encuentro de algo que esté a punto de ser y aún no sabe qué será. En masonería, saber leer entre líneas es un requisito que en la progresión masónica y en el aumento de nivel tiene que adquirir el alumno, que tiene que llegar a determinados niveles y que él mismo, quizá en determinados momentos, tiene que ser su propio instructor. Porque la progresión masónica que proporciona el estudio sistemático nos proporciona y nos efectúa con interés y disciplina un baño de cultura que no se podrá adquirir si no saboreamos la fragancia de los textos de los grandes memorialistas universales, por ejemplo, ¿no? El Patacio de Brunetto Latini, los adagios de la literatura antigua, los pastisais de los ensayos de Montaigne o el Cibandole de Leopardi nos engrandecerán y nos darán una cultura general que nos permitirá, y muchos otros clásicos, nos permitirán después podernos recrear un poco más en el simbolismo. En ocasiones, o cuando es necesario, un texto velado o proscrito por el mundo profano solo se muestra en la totalidad de sus secretos a los iniciados, aquellos que han sabido comprender desde las atalayas del conocimiento adquirido y profundo
un poco también velado por el rigor de la instrucción, que no todo es lo que aparenta ser. Todo lo valioso, recordad, ha de permanecer bien guardado y protegido. Había un texto que muchos conoceréis, de un aforismo arcano que dice: ¿quién podrá entender? Y dice: aquel que merezca la revelación. Conviene ocultar el arte a los locos y sugerirlo a los sabios, pues de otro modo sería cosa de condenación. Y ya voy terminando. Yo no soy partidario de impartir la enseñanza, la docencia con patrones fijos, ya que se equivoca y erra, al menos yo lo creo así, quien imparte la docencia con un inexorable rigor académico. A veces en masonería 2 y 2 no resultan 4. Un lector impenitente encuentra siempre el momento y lugar para la lectura, y esto la lectura nos facilitará el conocimiento. Creo sinceramente que la lectura es esta condición masónica que nos confiere después el poder asimilar todo lo necesario para poder enseñar en este acto de docencia y de transmisión de conocimientos. La lectura nos ayudará mucho. Aún me acuerdo, y aquí os lo hago y lo cito, al respecto de las bondades de la lectura, la inefable Virginia Woolf, que de joven había tenido un sueño que evocaba el amanecer del día del juicio final, en el que los grandes conquistadores, los abogados, juristas y gobernantes se acercaban a recibir su recompensa en forma de coronas y laureles. Todo esto era un sueño, ¿no? El Todopoderoso le comentaría a Pedro, no sin cierta envidia, viéndolos llegar a nosotros, a los masones, con nuestros libros debajo del brazo, y diría: mira, estos no necesitan recompensa, no tenemos nada que darles, les gustaba leer. Creo que es interesante. Y ya como contexto, no estaba en el guión, pero me veo moralmente obligado a expresaros ante vosotros y ante los que posteriormente visionen este vídeo desde la atalaya del canal de YouTube de la Gran Logia Simbólica Española, el último párrafo del comunicado firmado por nuestro gran maestre Xavier Molina, referente al grave conflicto bélico del este de Europa, que como una amenaza bíblica se cierne sobre nosotros. Y dice así: aunque suenen las sirenas y los cañones, aunque la muerte haya llegado ya a las calles de las ciudades, siempre hay tiempo para la paz. Apelamos a que todos los dirigentes abandonen la vía del lenguaje bélico para regresar a la mesa del diálogo, de donde nunca nadie debería haberse levantado. Aún estamos a tiempo de evitar la muerte de muchos civiles y de jóvenes soldados. Todos ellos son seres humanos, a quienes nunca se les dio opción de participar en el diálogo entre naciones, pero que pagan con sus vidas la estupidez de sus dirigentes. Gracias a todos, y he dicho.